Después de una pelea, mi marido me echó del coche en medio de la autovía bajo un diluvio. Estaba temblando de frío, hasta que un todoterreno negro frenó a mi lado. De él salió un hombre mayor que me dijo en voz baja: «Sube, nieta mía, finge que eres de mi familia y te ayudaré de una forma que tu marido ni siquiera puede imaginar». Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Nos interesa mucho saberlo. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Sofía apretaba un pañuelo mojado en sus manos y miraba por la ventanilla, donde grandes gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Fuera, los árboles de la cuneta pasaban veloces, desdibujados por el velo gris del aguacero. Dentro del coche flotaba un aire pesado y tenso, tanto que daban ganas de abrir la ventana para tomar una bocanada de aire fresco, pero ella no se atrevía ni a moverse. ¿Te das cuenta de la sarta de tonterías que has dicho? La voz de Javier era grave, casi un siseo. Siempre hablaba así cuando se enfadaba de verdad. Mi madre te pregunta por el trabajo, una pregunta normal y educada, y tú te pones a llorar con lo cansada que estás. No me he puesto a llorar, replicó Sofía en voz baja, sin apartar la vista del cristal. Solo mucho trabajo. Javier golpeó el volante con la palma de la mano, y Sofía se sobresaltó. ¿Estás en casa? ¿Haces algún trabajillo como autónoma de vez en cuando, y a eso lo llamas tener mucho trabajo? Mi madre a tu edad criaba a 2 hijos, se mataba en 2 empleos y no se quejaba. Sofía se mordió el labio. Discutir era inútil. Lo había comprendido hacía mucho tiempo. Javier tenía la habilidad de retorcer cada una de sus palabras hasta que ella terminaba siendo la única culpable. Hacía 3 años, cuando acababan de casarse, todo era diferente. Entonces la llamaba su princesa, le regalaba flores, la llevaba a cenar, le decía que era la más guapa, la más inteligente, y luego algo se rompió. Quizás fue justo después de la boda, o quizás ocurrió poco a poco. Sofía ya no lo recordaba. «¿Y esa sonrisita de compromiso tuya?», continuó Javier, acelerando por la carretera mojada. «¿Crees que mi madre no se da cuenta de que estás ahí a la fuerza? ¿De que no te agrada estar con mis padres? ¿Es que no entiendes la imagen que das? Javi, de verdad que lo he intentado». Sofía se giró hacia él, y en su voz se coló el agotamiento. «Preparé la ensaladilla que tanto le gusta a tu madre. Hablé con todos y ayudé en la cocina». «¿Lo has intentado?». Esbozó una sonrisa maliciosa. «¿Le echaste demasiada sal a la ensaladilla?». «Mamá me lo dijo después, pero se calló para no disgustarte». «¿Y de qué hablabas? ¿Como si estuvieras en un interrogatorio?». «Sí, no sé. Mi hermana te pregunta por libros y resulta que no lees. Te pregunta por series y no las ves. El deporte no te interesa. Entonces, joder, ¿de qué se puede hablar contigo?». Sofía bajó la cabeza. La verdad es que se había encontrado mal toda la tarde. Le dolía la cabeza y sentía náuseas. Las últimas semanas apenas dormía, se despertaba en mitad de la noche con ansiedad y por la mañana se levantaba agotada. Pero no se lo había contado a Javier, total, no lo entendería. Diría que se inventaba problemas donde no los había. Simplemente estaba cansada, susurró. ¿Cansada? ¿De verdad? ¿Cansada? ¿Cansada de qué? Javier alzó la voz. «Yo te pago el alquiler. Yo lo pago todo. Te saqué de aquel piso compartido en el que vivías con tu madre en una sola habitación. ¿Acaso recuerdas en qué condiciones malvivías? Y ahora tienes una casa decente, una vida decente. ¿Y qué? ¿Estás cansada?». Sofía tragó saliva. Siempre le recordaba su pasado, su pobreza, la gratitud que supuestamente debía sentir a cada segundo. Sí, había vivido con su madre en una pequeña habitación de un piso compartido. Sí, el dinero nunca alcanzaba, pero allí se sentía arropada. Su madre nunca le gritaba, ni la humillaba, ni la hacía sentir una inútil. «Javi, por favor, no discutamos», y pidió, sintiendo un nudo en la garganta. «Por favor, entiendo que estés molesto. Pero, ¿molesto?». Giró el rostro hacia ella, y sus ojos despedían rabia. «No estoy molesto, Sofía. Estoy furioso, porque me avergüenzo de ti. Mis padres nos invitan a su casa, preparan una cena, y tú te sientas ahí como un pasmarote amargando el ambiente a todo el mundo». «Yo no he amargado el ambiente». Sofía sintió que algo se quebraba en su interior. Es que no sabía de qué hablar. «Tu hermana hablaba de un resort carísimo en Ibiza donde estuvo de vacaciones y yo no he estado allí en mi vida. Tu madre contaba la reforma que están haciendo en el chalet y yo de eso no entiendo. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Escuchar, asentir, hacer preguntas». Javier golpeó el volante de nuevo. «Fingir interés, por lo menos. ¿Tan difícil es? Mi familia ahora también es tu familia. Métetelo en la cabeza». Sofía se volvió hacia la ventana. Tras el cristal se sucedía un vacío gris y húmedo, la carretera, el monte, la lluvia. Ni un coche, ni una luz.
Viajaban por la autovía que conectaba el pueblo de la Sierra, donde vivían los padres de Javier, con Madrid, y todavía quedaban unos 30 kilómetros para llegar a casa. Sofía se imaginó llegando, cambiándose de ropa, dándose una ducha, metiéndose en la cama y cerrando los ojos. Quizás mañana sería más fácil. Quizás mañana Javier se calmaría y podrían hablar tranquilamente. ¿Me estás escuchando?, preguntó él bruscamente. Te escucho, respondió Sofía con cansancio. Pues no lo parece. Javier pisó el acelerador, y la aguja del velocímetro se deslizó hacia la derecha. Últimamente vives en otro mundo. Te hablo y no contesta. Te pregunto algo y respondes cualquier cosa. ¿Qué te pasa? Nada. Sofía cerró los ojos. Solo estoy cansada. Otra vez con el cansancio, Javier soltó una risa amarga. ¿Sabes qué, Sofía? Creo que simplemente eres una desagradecida. Lo hago todo por ti, y tú ni siquiera eres capaz de mostrar un mínimo de respeto por mis padres. ¿Qué tiene que ver el respeto? La voz de Sofía tembló. Respeto a tus padres. Siempre lo intento. A mí no me hables de intentos, la interrumpió. Lo que importa es el resultado, no el esfuerzo. Y el resultado es que mi madre te considera una chica rara. Mi hermana piensa que eres una estirada, y mi padre ni siquiera opina. Pero le veo la cara, sé que está decepcionado. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No quería llorar, ni delante de él, ni ahora, pero ya no le quedaban fuerzas para contenerse. Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra. Ya empezamos. Javier hizo una mueca de asco. Las lágrimas, como siempre. Cuando no tienes nada que decir, te pones a llorar. No estoy llorando. Sofía se secó la cara rápidamente con la mano. Es que no entiendo qué quieres de mí. Lo intento. De verdad que lo intento. Pero para ti nunca nada está bien. ¿Por qué nada está bien?, gritó Javier. Y Sofía volvió a encogerse. Vives en tu pequeño mundo donde todos tienen que compadecerte y entenderte. Pero en realidad eres una egoísta. Yo me mato a trabajar para mantenernos. Y tú ni siquiera puedes pasar una tarde normal con mi familia. Sofía apretó los puños. Dentro de ella crecía una ola no de rabia, sino de una terrible desesperación. Recordó cómo se conocieron hacía 3 años en la cafetería donde ella trabajaba de camarera. Javier le pareció entonces tan seguro de sí mismo, exitoso, maduro. Le sacaba 8 años, conducía un buen coche, la cortejaba con elegancia. Ella era una chica joven, ingenua y cansada de la precariedad, que soñaba con la estabilidad. Y cuando él le propuso irse a vivir juntos, y luego casarse, aceptó sin pensarlo. Pero nada salió como esperaba. Javier resultó ser completamente diferente. Exigía, controlaba, criticaba, menospreciaba todo lo que ella hacía y le recordaba constantemente que estaba en deuda con él. Y ella callaba, aguantaba, con la esperanza de que fuera algo pasajero, de que él cambiaría. Pues a lo mejor deberías buscarte a otra, dijo Sofía en voz baja, sin creerse sus propias palabras. Alguien que esté a la altura de tus padres. Javier giró la cabeza bruscamente hacia ella. ¿Qué has dicho? He dicho que a lo mejor necesitas otra esposa. Sofía lo miró, y en su voz se reflejó el dolor. Porque está claro que yo no doy la talla. ¿Que no das la talla? Sonrió con malicia. Ni siquiera lo intenta. Te dejas llevar por la corriente esperando que yo lo solucione todo por ti. Eso no es verdad, gritó Sofía, sorprendida por el volumen de su propia voz. Hago todo lo que puedo. Limpio, cocino, te apoyo cuando tienes problemas en el trabajo. Pero nunca es suficiente. Siempre encuentras algo que criticar. ¿Criticar? Javier dio un volantazo hacia el arcén, y el coche frenó con un chirrido. ¿A eso no se le llama criticar? Se le llama señalar tus fallos. Pero claro, para ti es más fácil decir que te critico. Se quedaron parados en una autovía desierta, bajo la lluvia que tamborileaba en el techo. Sofía respiraba con dificultad, sintiendo el corazón desbocado en el pecho. ¿Sabes qué? Javier se giró hacia ella con todo el cuerpo, y en sus ojos había una furia helada. Vete. ¿Qué? Sofía no entendió. He dicho que te vayas, señaló la puerta con el dedo. Sal del coche. Vete andando. A lo mejor mientras caminas se te aclaran las ideas. Javi, ¿estás de broma? Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Está diluviando. Estamos en medio de la autovía. ¿Y qué? Sonrió fríamente. ¿Tú eres tan independiente? ¿Tan desdichada? Pues ala. A caminar. Unos 10 kilómetros hasta la ciudad no es tanto. Javi, por favor. Sofía sintió que la voz le temblaba. No hagas esto. ¿Volvamos a casa? Nos calmamos. Yo estoy muy calmado, cortó él. Lo que pasa es que estoy harto de tus numeritos. Sal. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Lo decía en serio? ¿De verdad estaba dispuesto a dejarla tirada allí? ¿Con ese tiempo? En una carretera vacía. ¿Que salgas? He dicho, rugió él, y Sofía volvió a sobresaltarse.
Con manos temblorosas, se desabrochó el cinturón de seguridad. Sentía todo su interior encogido en un nudo de miedo, humillación y desesperación. Alargó la mano hacia la manilla de la puerta, esperando todavía que él la detuviera, que le dijera que era una broma cruel. Pero Javier miraba al frente en silencio, con la mandíbula apretada. Sofía abrió la puerta, y una ráfaga de aire frío y salpicaduras de lluvia invadió el habitáculo. Salió al arcén y en un segundo quedó empapada. La lluvia era densa, pesada. Le golpeaba la cabeza, los hombros, se le metía en los ojos. Sofía se giró hacia el coche, esperando ver que Javier había cambiado de opinión. Pero él ni siquiera la miró, simplemente metió una marcha y el coche arrancó de golpe, salpicándola con una ola de agua sucia de un charco. Sofía se quedó en el arcén, siguiendo con la mirada las luces rojas del coche que se alejaba hasta que se disolvieron en la niebla gris de la lluvia. Se abrazó a sí misma, intentando calentarse, pero el frío le calaba cada vez más hondo. La ropa se le pegaba al cuerpo, el pelo le colgaba en mechones mojados, el agua le chorreaba por la cara. A su alrededor no había un alma, solo la autovía vacía, el monte a ambos lados y el diluvio interminable. Sofía empezó a caminar lentamente, hacia donde, a 10 kilómetros, estaba la ciudad. Sus pies resbalaban en los zapatos empapados. Cada paso le costaba un mundo. Pensaba que todo aquello era irreal, que no podía estar pasando de verdad. Pero el frío era demasiado real, la lluvia demasiado intensa y el dolor en el pecho demasiado agudo. Llevaba unos 20 minutos caminando cuando se dio cuenta de que estaba completamente agotada. Las piernas le pesaban como plomo, le faltaba el aliento y la ropa mojada parecía pesar una tonelada. Se detuvo un segundo, apoyándose en un árbol de la cuneta, y cerró los ojos. Sentía un dolor punzante en la cabeza y veía puntos negros delante de los ojos. La lluvia no amainaba. Caía como una cortina, convirtiendo el mundo en un borrón gris. De repente, a sus espaldas, oyó el ruido de un motor. Sofía se giró y vio unas luces de faros abriéndose paso a través de la lluvia. El coche se acercaba despacio, como si el conductor estuviera inspeccionando la carretera. Sofía se apartó hacia el borde del arcén, sin esperar nada. ¿Quién iba a recoger a una desconocida empapada con ese tiempo? Pero el coche, un gran todoterreno negro, frenó de repente a su lado. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, la puerta del conductor se abrió y del interior salió un hombre mayor, de unos 70 años, con un abrigo oscuro y un sombrero. Era alto, se mantenía erguido a pesar de su edad, y en sus movimientos se percibía una especie de confianza natural. «Señorita», la llamó, acercándose. «¿Qué hace aquí sola con este tiempo?» Sofía abrió la boca para responder, pero en lugar de palabras, emitió un sonido a medio camino entre un sollozo y una tos. Se dio cuenta de que todo su cuerpo había empezado a temblar por el frío y el estrés. «¿Está helada?», constató el hombre, acercándose más. La miró con atención, y en su mirada se leía una preocupación genuina. «¿La han dejado aquí tirada?». Sofía asintió, incapaz de pronunciar palabra. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, mezclándose con la lluvia. «Suba al coche», dijo él, con voz suave pero firme. «Inmediatamente. Está completamente empapada». La tomó del codo y la guió hacia el todoterreno. Sofía caminaba como en un sueño, sin ser del todo consciente de lo que estaba ocurriendo. El hombre abrió la puerta del copiloto y la ayudó a entrar. Dentro hacía calor y olía a cuero y a una agradable colonia masculina. Sofía se dejó caer en el asiento y suspiró convulsivamente. Después de la lluvia helada, aquel calor le pareció el paraíso. El hombre rodeó el coche y se sentó al volante. Puso la calefacción al máximo y de los difusores salió un chorro de aire caliente. «Ahora entrará en calor», dijo. «Espere un minuto». Se estiró hacia el asiento trasero y sacó una manta de cuadros, cálida y suave. Se la echó por los hombros a Sofía. «Así», dijo. «Ahora respire hondo. No tenga prisa en hablar si le cuesta». Sofía se arrebujó en la manta, sintiendo como los temblores iban remitiendo poco a poco. Miró a su salvador. Pelo canoso, peinado cuidadosamente hacia atrás, profundas arrugas alrededor de los ojos, pero una mirada viva y atenta. Manos fuertes, un reloj caro en la muñeca. En el asiento trasero había un portatrajes y un maletín de cuero. Todo indicaba que aquel hombre no era una persona cualquiera. «Gracias», consiguió decir finalmente con voz ronca. «Muchísimas gracias». «No hay de qué», negó él con la cabeza. «Me llamo Arturo Vega». «¿Y usted?» «Sofía», respondió ella. «Encantado». Sofía le tendió la mano y ella se la estrechó. Su apretón fue firme y cálido. «¿Qué ha ocurrido? Si no es indiscreción». «Claro. Aunque supongo que una pelea familiar». Sofía asintió, bajando la vista. «Mi marido me ha echado del coche. Discutimos». «Entiendo». Don Arturo miró con el ceño fruncido por la ventanilla, donde seguía lloviendo. «Hay que ser». Se interrumpió.
buscando una palabra más suave, un necio para dejar a una mujer en la carretera con este tiempo. Sofía no dijo nada. Necio, cruel, egoísta. Se podrían encontrar muchas palabras para describir lo que Javier había hecho. Pero todo parecía tan absurdo ahora. Sentada en un coche cálido junto a un desconocido que había resultado ser más amable que su propio marido. ¿Va muy lejos?, preguntó don Arturo. A la ciudad, respondió Sofía en voz baja. Hasta el centro quedarán unos 10 kilómetros, supongo. La llevaré, asintió él. Pero antes, se calló, como si dudara si debía seguir hablando. Sofía lo miró con curiosidad. Tengo que pedirle un favor, dijo finalmente don Arturo, y en su voz había un matiz de incomodidad. Puede que le parezca extraño, incluso ridículo, pero para mí es muy importante ahora mismo. ¿Qué favor?, preguntó Sofía con cautela. Don Arturo se frotó el puente de la nariz y luego se giró hacia ella. Verá, dentro de una hora tengo una reunión muy importante. Una cena de negocios en un restaurante con unos socios potenciales. Es un acuerdo muy grande, del que dependen muchas cosas. Y una de las condiciones que ha puesto mi interlocutor es ver que soy un hombre de familia, con fuertes lazos familiares. ¿Entiende por dónde voy? Sofía asintió lentamente, aunque no estaba segura de haberlo comprendido del todo. Normalmente a estas reuniones me llevo a mi nieta, continuó don Arturo. Lucía es una chica inteligente, estudia en la universidad. Me ayuda a crear la imagen que necesito, un abuelo con su adorable nieta. Todo muy serio, muy sólido. Pero hoy se ha puesto enferma, tiene fiebre y no podía pedirle que viniera. Y la reunión no se puede aplazar. El hombre se va mañana al extranjero. ¿Y usted quiere que yo? Sofía sintió una oleada de perplejidad. Que usted finja ser mi nieta, terminó don Arturo por ella. Solo tiene que sentarse a mi lado. Quizás decir un par de palabras si le preguntan. Nada complicado. Pero para mí sería una gran ayuda. Sofía lo miraba, intentando averiguar si estaba bromeando. Pero la expresión de su rostro era completamente seria. Entiendo que suene a locura, añadió. Un desconocido la recoge en la carretera y le pide que se haga pasar por un familiar. Parece el comienzo de una novela de misterio, ¿verdad? Sí, un poco, admitió Sofía. Y en su voz, por primera vez en toda la noche, hubo un atisbo de sonrisa. Pero no soy un maníaco ni un estafador, le aseguró don Arturo. Puedo enseñarle mi DNI, una tarjeta de visita, lo que quiera. Soy el dueño de varias empresas constructoras, llevo 30 años viviendo en la ciudad. Simplemente me encuentro en una situación en la que necesito ayuda y el destino ha querido que nos encontremos. Sofía guardó silencio, sopesando sus palabras. Por un lado, era realmente extraño e incluso peligroso irse a algún sitio con un desconocido, participar en alguna trama incomprensible. Por otro, aquel hombre la había salvado literalmente, le había dado calor, le había ofrecido ayuda. Y en sus ojos se leía tal sinceridad que Sofía, sin querer, le creyó. ¿Y yo qué gano a cambio?, preguntó, sorprendida de su propia franqueza. Don Arturo asintió con aprobación. Buena pregunta. Nunca hay que aceptar algo sin entender el beneficio. Estoy dispuesto a pagarle, si quiere. Pero, sinceramente, creo que ahora mismo necesita algo más que una suma de dinero puntual. ¿Qué quiere decir? Sofía frunció el ceño. Veo que le ha ocurrido algo grave, dijo don Arturo con calma. Su marido la ha echado del coche bajo la lluvia. Eso ya dice mucho. Y, a juzgar por su mirada, no es la primera vez que le permite tratarla así. Sofía sintió de nuevo un nudo en la garganta. Se giró hacia la ventana, no queriendo mostrar sus lágrimas. No soy de los que abandonan a la gente en apuros, continuó don Arturo. Si usted me ayuda hoy, yo la ayudaré a usted. La ayudaré de verdad, con una vivienda, con trabajo, con un abogado si hace falta. Tengo contactos, posibilidades, y no hablo por hablar. ¿Por qué? Sofía se giró hacia él, y en su voz sonó la desconfianza. ¿Por qué quiere ayudar a una desconocida? Don Arturo guardó silencio, mirando al frente. Luego dijo en voz baja. Hace muchos años, mi hija se encontró en una situación parecida. Su marido también era un hombre complicado. No le pegaba, no, pero la humillaba, la controlaba, le quitaba toda la independencia. Y cuando por fin se decidió a dejarlo, no tenía a nadie que la ayudara. Yo entonces estaba demasiado ocupado con mis negocios, no prestaba atención a sus problemas. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Volvió con él, porque no veía otra salida. Y pasó otros 10 años de infierno antes de que él mismo la dejara por otra. Sofía escuchaba, conteniendo la respiración. Desde entonces, continuó don Arturo, me hice una promesa. Si veo a una mujer en apuros, si puedo ayudar, la ayudaré. Es mi redención personal, si quiere. No salvé a mi hija entonces, pero puedo salvar a otra. Y no es caridad, ni beneficencia. Es simplemente lo correcto. Sofía lo miraba,
y algo se removió en su interior. Aquel hombre hablaba con tanta sencillez y honestidad que era imposible no creerle. De acuerdo, dijo en voz baja. Acepto. Seré su nieta por esta noche. Don Arturo se giró hacia ella y sonrió por primera vez en toda la conversación. Se lo agradezco, Sofía. Le doy mi palabra de que no la decepcionaré. Metió la marcha y el coche arrancó suavemente. La lluvia seguía golpeando el techo, pero dentro del habitáculo se estaba cálido y tranquilo. Sofía cerró los ojos, sintiendo como la tensión la abandonaba lentamente. No sabía qué le esperaba, pero en ese momento, por primera vez en muchos meses, sintió algo parecido a la esperanza. Cuénteme un poco sobre usted, y pidió don Arturo, sin apartar la vista de la carretera, para que pareciéramos convincentes. ¿Dónde estudió? ¿A qué se dedica? Terminé magisterio, comenzó Sofía, eligiendo las palabras. Quería trabajar como maestra de primaria. Pero después de la boda mi marido dijo que el sueldo de los maestros era muy bajo y que era mejor que me quedara en casa. Ahora a veces hago trabajos como freelance, escribo artículos para páginas web. ¿Una buena profesión? Maestra, asintió don Arturo con aprobación. Es una pena que no pudiera ejercer. ¿Y lleva mucho tiempo con su marido? 3 años, suspiró Sofía. Al principio todo iba bien. Era atento, cariñoso. Y luego no sé qué cambió. ¿Quizás cambié yo? O quizás mostró su verdadera cara. Más bien lo segundo, observó don Arturo. La gente rara vez cambia radicalmente. Lo más frecuente es que simplemente dejen de fingir. Sofía guardó silencio, mirando por la ventana. Luego añadió en voz baja. Se llama Javier. Javier García. Es contratista, se dedica a la construcción. Tiene su propia pequeña empresa. Siempre está diciendo que está abriéndose camino, buscando grandes contratos, estableciendo contactos con inversores. Para él todo es trabajo, dinero, estatus. Y yo para él soy como un accesorio, ¿entiende? Tengo que tener buen aspecto, comportarme correctamente, no dejarlo en ridículo delante de la gente importante. Don Arturo la miró de reojo. García, ¿dice? ¿Una empresa de construcción? Sí, asintió Sofía. ¿Por qué? Por nada, don Arturo frunció el ceño, como si recordara algo. Es que el nombre me sonaba. En nuestro sector nos conocemos todos. Es un círculo pequeño, guardó silencio, y luego añadió con más suavidad, bueno, Sofía, a veces el destino tiene formas extrañas de arreglar las cosas. Quizás esta noche lo cambie todo. Para usted, seguro. Y quizás para él también. ¿Y su nieta? ¿La de verdad? Sofía decidió cambiar de tema. ¿Le ayuda a menudo? Lucía. Don Arturo sonrió. Sí, es una chica estupenda. Inteligente, responsable. ¿Estudia Derecho? Por cierto, dice que quiere trabajar en mi empresa, ayudar con los documentos. Estoy muy orgulloso de ella. ¿Tiene más hijos, además de su hija? Tuve un hijo, la voz de don Arturo se apagó. Murió en un accidente de coche hace 15 años. Así que Lucía es mi única nieta y mi única alegría. Para ser sincero, mi hija vive por su cuenta. Nos vemos poco. Tiene su propia vida, sus cosas, pero Lucía viene a menudo. Tomamos un té. Charlamos. Sofía sintió una punzada de compasión. Aquel hombre, exitoso y adinerado, también tenía sus propias pérdidas y dolores, pero no se había amargado ni encerrado en sí mismo, al contrario, seguía ayudando a los demás. Ya hemos llegado, anunció don Arturo, girando hacia un gran edificio con un letrero que decía, El Mirador. Sofía reconoció el restaurante, uno de los más caros de la ciudad. Nunca había estado allí. Solo había visto fotos en internet. Javier le había prometido un par de veces llevarla por su aniversario, pero la promesa se quedó en eso. Don Arturo aparcó el coche y apagó el motor. Se giró hacia Sofía, observándola con atención. Tenemos unos 10 minutos. Escuche, sé que está empapada, pero ¿podría arreglarse un poco? En la guantera hay toallitas, y en el asiento trasero debería haber una chaqueta de repuesto de Lucía. Es más o menos de su talla. Sofía asintió y buscó en la guantera. Sacó unas toallitas húmedas, se limpió la cara y se arregló el pelo. Don Arturo le pasó por encima del respaldo del asiento una chaqueta azul oscuro, elegante y claramente cara. Gracias, Sofía se quitó su cortavientos mojado y se puso la chaqueta. Le quedaba un poco grande, pero en general no se veía mal. Así está mucho mejor, aprobó don Arturo. Ahora lo importante es que actúe con naturalidad. Nadie va a interrogarla, solo un par de preguntas por cortesía. Si es que preguntan algo, limítese a estar a mi lado, sonría y todo irá bien. Sofía respiró hondo, intentando calmar los nervios. Lo intentaré. Salieron del coche y se dirigieron a la entrada del restaurante. Sofía caminaba al lado de don Arturo, tratando de no pensar en lo ridícula que era toda la situación.
Hacía media hora, vagaba bajo la lluvia por la autovía y ahora entraba en un restaurante de lujo, fingiendo ser la nieta de un empresario desconocido. En la entrada los recibió el maitre, un hombre alto con un traje impecable. «Buenas noches». Don Arturo saludó con una leve inclinación. «Su mesa está lista. Sus invitados ya han llegado y le están esperando». «Gracias, Miguel», asintió don Arturo. Atravesaron un amplio vestíbulo con techos altos y lámparas de araña de cristal. Sofía no pudo evitar mirar a su alrededor. Todo allí respiraba lujo y buen gusto. Cortinas pesadas, alfombras mullidas, flores frescas en altos jarrones. En las mesas se sentaba gente bien vestida, manteniendo conversaciones tranquilas. El maitre los condujo a un reservado más pequeño, pero no menos elegante. En una larga mesa cubierta con un mantel blanco como la nieve ya estaban sentados 4 hombres. 3 de ellos tenían aproximadamente la misma edad que don Arturo, pasados los 60, con aspecto distinguido y trajes caros. ¿Y el cuarto? Sofía se quedó helada, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. El cuarto era Javier, su marido. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, recostado despreocupadamente en el respaldo de la silla con un vaso de agua en la mano. Le estaba diciendo algo a su vecino, sonriendo con esa sonrisa forzada que Sofía conocía tan bien, la de los negocios, la artificial. Y cuando su mirada se deslizó hacia la puerta, donde estaban ella y don Arturo, la sonrisa se congeló en su rostro. Por un segundo, pareció que el tiempo se detenía. Javier miraba a Sofía con los ojos desorbitados, y en ellos se leía sorpresa, confusión y algo más, miedo. Sofía sintió que su propio corazón se desbocaba. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cómo era posible? Arturo, uno de los hombres mayores de la mesa, se levantó para recibirlos con una amplia sonrisa. Por fin, ya te estábamos esperando. Don Arturo le estrechó la mano. Disculpad el pequeño retraso. Gonzalo, ¿ya sabes? El tráfico. ¿Qué va? Hombre, no te preocupes. Le restó importancia don Gonzalo, paseando la mirada por Sofía. ¿Y esta? Supongo. ¿Es la famosa nieta de la que nos hablabas? Sí. Mi Sofía. Don Arturo rodeó a Sofía con el brazo por los hombros, y en su voz había una calidez tan natural que hasta ella por un momento se creyó su parentesco. Sofía ha aceptado acompañarme. Es una chica muy lista. Estudiante. Encantado, don Gonzalo asintió galantemente. Sentaos, por favor. Don Arturo le retiró una silla a Sofía y ella se sentó, intentando no mirar hacia donde estaba Javier, pero sentía su mirada clavada en ella, pesada, penetrante. Don Arturo se sentó a su lado, a la izquierda, y a su derecha se sentó uno de los hombres mayores, que se presentó como Benito Serrano. Bien, señores, empezó don Gonzalo cuando todos se acomodaron. Vamos a presentarnos de nuevo para que conste. Yo soy Gonzalo Ibáñez, represento los intereses de los inversores. Este es mi colega, Benito Serrano. Él se encarga de la parte financiera del proyecto. Y este, señaló al tercer hombre mayor, sentado enfrente, es Simón Romero, nuestro arquitecto jefe. Los 3 asintieron por turnos. Sofía les dedicó una tímida sonrisa, todavía evitando mirar a Javier. Y por último, don Gonzalo se giró hacia Javier. Javier García, un contratista joven pero muy prometedor. Es su empresa la que estamos considerando como ejecutora de la parte de construcción del proyecto. Javier forzó una sonrisa e inclinó ligeramente la cabeza. Por primera vez, Sofía se permitió mirarlo directamente. Estaba pálido. Unas gotas de sudor le van la frente. Sus miradas se cruzaron una fracción de segundo, y Sofía vio en sus ojos una súplica. Cállate, no digas nada. Y usted, don Arturo, según tengo entendido, será el contratista general, continuó don Gonzalo. Su empresa, Construcciones Vega, tiene una excelente reputación. Tiene experiencia, contactos, prestigio. Precisamente por eso queríamos conocernos hoy, discutir los detalles, entender cómo ve usted la colaboración. Por supuesto, respondió don Arturo con calma. Estoy dispuesto a discutir todos los aspectos, pero antes, permítanme pedir la cena, porque aquí estamos. ¿Habla que te habla de negocios? Y mi niña seguramente tendrá hambre. Le dio una palmadita paternal en la mano a Sofía, y ella asintió agradecida. En realidad, no tenía nada de apetito, tenía el estómago hecho un nudo por la tensión. Un camarero trajo las cartas y comenzó el proceso de elección de plato. Sofía pidió mecánicamente lo primero que vio, sin siquiera leer la descripción. Toda su atención estaba fija en Javier, que estaba sentado en diagonal a ella y claramente intentaba mantener la compostura. Bien, señores, don Gonzalo dejó la carta y juntó las manos sobre la mesa. Vayamos al grano. El proyecto que tenemos entre manos es serio, un complejo residencial de 3000 viviendas, con infraestructuras, zonas verdes,
Plazo de ejecución, 3 años. El presupuesto, como saben, es considerable. Y para nosotros es crucial saber que trabajamos con gente fiable, que comparte nuestros valores. ¿Y a qué valores se refiere? Se interesó don Arturo, reclinándose en su silla. La familia, respondió don Gonzalo con firmeza. La responsabilidad, la honestidad. Verá, don Arturo, yo soy de la vieja escuela. Para mí es importante que un socio no sea solo un buen empresario, sino también una persona decente. Alguien que sabe construir relaciones con sus seres queridos, sabe construir también relaciones de negocio. Es mi profunda convicción. Estoy completamente de acuerdo, asintió don Arturo. La familia es el cimiento. Sin un cimiento fuerte, cualquier edificio se derrumba. ¿No es así? Exacto, se alegró don Gonzalo. Por eso mismo pedí que vinieran todos con sus familiares. Quería ver qué clase de personas tenemos en el equipo. Usted, ya veo, tiene una nieta maravillosa, volvió a sonreírle a Sofía. Y ella intentó devolverle la sonrisa, sintiéndose como una actriz en una obra mal ensayada. ¿Y usted, Javier? Don Gonzalo se giró hacia él, también está casado, según tengo entendido. Javier dudó un segundo, luego asintió. Sí, casado. 3 años. Estupendo, don Gonzalo asintió con aprobación. ¿Y por qué no ha traído a su esposa? Habría sido un placer conocerla. Sofía sintió que se le paraba el corazón. Miró a Javier, observando cómo se esforzaba por mantener una expresión impasible. Tenía otros compromisos, dijo él finalmente. Por desgracia, no ha podido venir. Qué lástima, don Gonzalo se mostró sinceramente decepcionado. Bueno, no importa. Quizás nos conozcamos en otra ocasión. ¿Y qué opina usted de los valores familiares, joven? ¿Cuáles son sus principios en ese sentido? Javier carraspeó. Considero que la familia es muy importante. Es un pilar, un apoyo. Intento ser un marido atento. Cuidar de mi esposa. Sofía sintió que algo hervía en su interior. Cuidar de su esposa. Un marido atento. Hacía 1 hora. Ese hombre la había tirado del coche bajo un diluvio, y ahora estaba sentado ahí, mintiendo descaradamente a personas respetables. Don Arturo se giró hacia Sofía y le preguntó en voz baja. ¿Estás bien, nieta? Estás un poco pálida. Sofía se sobresaltó, arrancada de sus pensamientos. Sí, estoy bien, abuelo. Solo un poco cansada. Pronunció la palabra, abuelo, con tal dificultad que pareció que se le trababa la lengua. Pero don Arturo le apretó la mano con disimulo bajo la mesa, dándole ánimo. Trajeron los entrantes, platos exquisitos y elegantemente presentados. Benito Serrano empezó a hablar del modelo financiero del proyecto, y la conversación derivó suavemente hacia detalles técnicos. Sofía permaneció en silencio, removiendo la ensalada con el tenedor de forma mecánica. Javier también callaba, interviniendo de vez en cuando con algún comentario, pero era evidente que sus pensamientos estaban en otra parte. Y dígame, Javier, volvió a hablar de repente don Gonzalo. ¿Tiene hijos? Todavía no, respondió Javier. Y en su voz se notó la inseguridad. ¿Pero piensan tenerlos? Bueno, sí, claro. En el futuro. Eso está bien, asintió don Gonzalo. Los hijos son el sentido de la vida. Sabe, yo tengo 3 nietos y no me imagino la vida sin él. Don Arturo sonrió. Yo tengo una nieta, pero para mí es lo más valioso del mundo. ¿Verdad, Sofía? Volvió a mirar a Sofía con tanta calidez que por un instante a ella le gustaría que fuera verdad. ¿Que de verdad tuviera un abuelo así? Bueno, sabio y cariñoso. ¿Verdad? Respondió en voz baja. Simón Romero, el arquitecto, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó de repente hacia adelante y miró a Javier. ¿Y su esposa? ¿A qué se dedica? Si no es indiscreción. Javier se atragantó con el agua, tosió y se limpió la boca con una servilleta. Escribe artículos. Trabaja desde casa. Interesante, asintió Simón Romero. O sea, una chica moderna, independiente. Eso está bien. ¿Y usted la apoya en eso? ¿O preferiría que se dedicara solo a la casa? Sofía se tensó, esperando la respuesta. Javier claramente no sabía qué decir. Paseaba la mirada de un interlocutor a otro, intentando adivinar cuál sería la respuesta correcta. ¿La apoyo? Por supuesto, consiguió decir. Lo importante es que cada uno haga lo que le guste. ¿Sabías palabras? Aprobó don Gonzalo. O sea que en su familia hay igualdad. ¿Se consultan el uno al otro? ¿Toman las decisiones juntos? Sí, naturalmente, asintió Javier. Y Sofía vio cómo se le hinchaba una vena en la sien. Don Arturo bebía agua lentamente, observando a Javier con atención. ¿De repente? Preguntó. ¿Cómo si tal cosa? ¿Y cómo afrontan las situaciones en las que surgen conflictos en la familia? ¿Cómo los resuelven? Javier se quedó paralizado. ¿Sofía también? Conteniendo la respiración.
Bueno, intentamos hablar, respondió Javier con cautela. Encontrar un punto intermedio. Hablar, repitió don Arturo, pensativo. Eso es lo correcto. ¿Por qué? ¿Sabe? He conocido a hombres que creen que si ellos mantienen a la familia, tienen derecho, digamos, a no andarse con miramiento, a imponer sus condiciones, a plantear ultimátum. Usted no es de esos. Espero. No. Claro que no, respondió Javier rápidamente, pero su voz tembló. Don Arturo siguió mirándolo con una mirada larga y pesada, y luego dijo lentamente: verá, Javier, llevo toda la vida en la construcción. Y sé una cosa, si los cimientos se agrietan, si aparecen huecos y mentiras, el edificio no se mantendrá en pie por mucho tiempo, por muy bonitas que sean las fachadas que se construyan encima. Y eso se aplica tanto a las casas como a las personas y a las relaciones. En sus palabras resonó un tono tan acerado que todos en la mesa se quedaron en silencio. Don Gonzalo miró sorprendido a don Arturo, y luego a Javier. Arturo, ¿a qué te refieres?, preguntó. Don Arturo dejó el vaso y se giró hacia don Gonzalo. Me refiero a que, hace una hora, de camino aquí, recogí a una mujer en la autovía. Estaba completamente empapada, helada, en estado de shock. Su marido la había echado del coche en medio de la carretera, bajo un diluvio. Después de una discusión, simplemente la dejó tirada y se fue. Todos en la mesa se quedaron petrificados. Don Gonzalo frunció el ceño. ¿Qué historia es esa? Don Arturo puso una mano sobre el hombro de Sofía. Esta mujer no es mi nieta. ¿Se llama Sofía? Y es la esposa de Javier García. El silencio que se hizo en la sala fue atronador. Javier se puso blanco como el papel. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, empezaron a temblar. Eso es un error, graznó. No entiendo. ¿No entiende? Don Arturo enarcó una ceja. Bien, permítame que se lo explique. Hace media hora nos estaba contando qué marido tan maravilloso es, cómo cuida de su esposa, cómo valora los lazos familiares, y en realidad la ha abandonado sola, de noche, en una autovía desierta y bajo la lluvia. A la mujer que confió en usted, que se casó con usted, que le ha dado 3 años de su vida. Don Arturo, esto no es lo que parece. Javier intentó protestar, pero la voz se le quebró. Solo fue una discusión. Algo doméstico. Normal. ¿Normal? Don Arturo alzó la voz. ¿Le parece normal echar a una persona del coche en la autovía? ¿Esa es su idea de una discusión normal? Don Gonzalo se reclinó lentamente en su silla, cruzándose de brazos. Su rostro era impenetrable, pero la mirada que dirigió a Javier se había endurecido. Javier, dijo con frialdad. ¿Es eso cierto? Javier abrió la boca y la volvió a cerrar. Su mirada iba de don Arturo a don Gonzalo y a Sofía. Claramente buscaba una salida, una explicación, pero no encontraba ninguna. Nosotros discutimos, dijo finalmente. Se bajó ella sola. No me bajé yo sola, dijo Sofía con voz baja pero firme, hablando por primera vez en toda la noche. Me ordenaste que me bajara. Dijiste, vete andando. A lo mejor se te aclaran las ideas. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Sofía sintió que le temblaban las manos, pero continuó. Me echaste del coche y te fuiste. Y yo me quedé caminando bajo la lluvia por la autovía, sin saber si llegaría a la ciudad. Si no llega a ser por don Arturo, no sé qué habría sido de mí. Sofía, ya basta. Javier intentó esbozar una sonrisa condescendiente. Estás exagerando. Solo quería que te calmaras un poco. ¿Calmarme? Sofía sintió cómo crecía en su interior una ola que llevaba meses, años, conteniendo. Podría haberme muerto de frío. Podría haberme atropellado un coche. ¿Te dio igual? Por Dios, Sofía, no montes una escena. Javier se pasó nerviosamente una mano por la cara. Ya lo arreglaremos en casa, ¿vale? Ahora no es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo es el momento? Su voz tembló. ¿Cuándo vuelvas a gritarme? ¿Cuándo me digas que soy una desagradecida? ¿Que me sacaste de la miseria y ni siquiera te doy las gracias? Don Gonzalo suspiró profundamente y se levantó de la mesa. Señores, creo que esta reunión ha terminado. Don Gonzalo. Espere, Javier se levantó de un salto, tendiendo la mano. Todo esto es un malentendido. Puedo explicarlo. No necesito sus explicaciones, joven, le cortó don Gonzalo. Lo veo todo con mis propios ojos. Un hombre que trata así a su propia esposa no puede ser un socio fiable. El acuerdo queda cancelado. Pero, Javier miró desconcertado al resto de la mesa, buscando apoyo. Benito Serrano y Simón Romero recogían sus cosas en silencio, evitando su mirada. Don Arturo. Don Gonzalo se giró hacia él. Nos pondremos en contacto con usted próximamente para discutir la futura colaboración. ¿Sin la participación del señor García? Por supuesto. Don Arturo asintió. Gracias, don Gonzalo. Estoy a su disposición.
Los tres hombres se dirigieron a la salida. Javier se quedó de pie junto a la mesa, pálido, con el rostro contraído. Miró a Sofía, y en sus ojos se leía una mezcla de furia y desesperación. Tú, Siseo, lo has estropeado todo. Has destrozado un acuerdo que llevaba medio año preparando. Yo no he destrozado nada, respondió Sofía con cansancio. Lo has destrozado tú solo con tus propias manos. Javier dio un paso hacia ella, pero don Arturo se interpuso. Joven, le aconsejo que se vaya ahora mismo. Es mi mujer, gritó Javier. Tengo derecho. Usted no tiene ningún derecho, le interrumpió don Arturo con frialdad. Los perdió en el momento en que la dejó tirada en la autovía. Váyase, antes de que llame a seguridad. Javier se quedó unos segundos más, respirando con dificultad, luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la salida. En la puerta, se giró. ¿Te arrepentirás de esto? Sofía, te has quedado sin nada, sin casa, sin dinero, sin mí. Con mucho gusto, respondió Sofía en voz baja. Javier dio un portazo, y la sala volvió a quedar en silencio. Sofía se dejó caer en la silla, sintiendo como las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero no eran lágrimas de pena, sino de alivio, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Don Arturo se sentó a su lado y le ofreció un pañuelo limpio. ¿Ya está? Nieta, ya ha pasado todo. Sofía cogió el pañuelo y se secó los ojos. Gracias por todo. Si no fuera por usted. Chist. Don Arturo la interrumpió. No hay nada que agradecer. Las circunstancias se dieron así. Y ahora, vámonos. Tenemos que decidir qué hacer a continuación. Sofía asintió y se levantó. Salieron del restaurante a la calle. Había dejado de llover. El aire era fresco y limpio. Sofía inspiró profundamente, sintiendo sus pulmones llenarse de pureza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la libertad. Don Arturo arrancó el coche y salió del aparcamiento del restaurante. Durante un rato, condujeron en silencio. Sofía miraba por la ventanilla las luces nocturnas de la ciudad, mientras él conducía concentrado. Finalmente, rompió el silencio. Sofía, ¿tiene a dónde ir esta noche? ¿Familiares? ¿Amigos? Sofía se quedó pensando. Su madre vivía en el mismo piso compartido donde se habían apiñado juntas. Podría volver allí, pero no le apetecía dar explicaciones, contar toda la historia, ver la lástima en los ojos de su madre. Apenas le quedaban amigos después de 3 años de matrimonio. Javier la había ido alejando poco a poco de todos los que la rodeaban. Unas veces criticaba a sus amigas, otras montaba un escándalo después de que quedara con ellas, o simplemente le prohibía salir. Y Sofía, gradualmente, se rindió y dejó de mantener el contacto. Tengo a mi madre, respondió en voz baja, pero no quiero ir ahora con ella. No quiero disgustarla. Tener que explicarle todo esto. Entiendo, asintió don Arturo. Entonces, le propongo lo siguiente. Tengo un pequeño apartamento en el centro, de 2 habitaciones. Lo guardo para Lucía cuando se queda a dormir en la ciudad. Pero ahora está libre. Puede vivir allí un tiempo, hasta que decida qué hacer. Sofía se giró hacia él. Don Arturo, ya ha hecho tanto por mí. No puedo aceptar. Puede, dijo él con firmeza, y lo hará. Le di mi palabra de que la ayudaría, y la cumpliré. No es caridad ni limosna. Simplemente tengo la oportunidad de ayudar a una persona en apuros, y lo hago. Y punto. Sofía sintió que las lágrimas volvían a asomar. En una sola noche, aquel desconocido le había mostrado más cariño y preocupación que su marido en 3 años. Gracias, susurró. No sé cómo agradecérselo. Viva bien, respondió don Arturo con sencillez. Esa será la mejor gratitud. Llegaron a un barrio tranquilo del centro de la ciudad. El edificio era antiguo pero bien conservado, con una bonita fachada y balcones de forja. Don Arturo acompañó a Sofía a un 3er piso y abrió la puerta de un apartamento. El interior era limpio y acogedor. Un pequeño recibidor, un salón luminoso con un sofá y estanterías llenas de libros, y un dormitorio independiente con una cama ancha. Todo estaba amueblado con gusto, pero sin lujos excesivos, simplemente confortable. Aquí vivirá usted, dijo don Arturo, encendiendo la luz. En la nevera debería haber algo de comida. Lucía estuvo aquí hace poco. La ropa de cama está limpia. Si necesita cualquier cosa, llámeme, no se corte. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la tendió a Sofía. Mi número. Mañana pasaré a verla. Le traeré algo de dinero para los primeros días y hablaremos de los planes de futuro. Ahora descanse. Ha tenido un día muy duro. Sofía cogió la tarjeta con los dedos temblorosos. Don Arturo. Yo. Buenas noches. Sofía la interrumpió suavemente. Todo irá bien. Se lo prometo. Cuando la puerta se cerró tras él, Sofía se quedó sola en el silencio de aquel apartamento ajeno.
Recorrió lentamente las habitaciones, sin acabar de creerse la realidad de lo que estaba ocurriendo. Entró en el baño y vio su reflejo en el espejo, el rostro pálido, los ojos enrojecidos, el pelo revuelto. Parecía agotada, pero en su mirada había un nuevo brillo, el brillo de la esperanza. Sofía se dio una ducha caliente, lavando los restos de aquel día de pesadilla. Se puso un albornoz de felpa que encontró en el armario y se metió en la cama. El colchón era blando, las almohadas olían a limpio. Sofía cerró los ojos y, por primera vez en muchos meses, se durmió tranquila, sin miedo ni ansiedad. Amaneció un día soleado y luminoso. Sofía se despertó con la luz que se filtraba por las cortinas y por un segundo no supo dónde estaba. Luego, todo volvió, la tarde anterior, la discusión, la lluvia, el encuentro con don Arturo, la escena en el restaurante. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo iba a vivir a partir de ahora? Llamaron a la puerta. Sofía se puso el albornoz y fue a abrir. En el umbral estaba don Arturo con una bolsa grande en las manos. Buenos días, sonrió. Le he traído algo de ropa. Le pedí a Lucía que escogiera algo apropiado. Y el desayuno, levantó una segunda bolsa. Bollos recién hechos, queso, café. Sofía se hizo a un lado para dejarlo pasar. Qué temprano. Gracias. Soy madrugador, se encogió de hombros don Arturo. A las 6 de la mañana ya estoy en pie. Vamos a la cocina. Desayunamos y hablamos. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. Don Arturo sacó de la bolsa bollos, mantequilla, mermelada y queso. Sofía lo miraba todo y sentía un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había preocupado así por ella? Coma. No se corte, la animó don Arturo, sirviendo café en las tazas. Mientras tanto, le cuento lo que he pensado para usted. Sofía mordió un trozo de bollo y se dispuso a escuchar. Primero, la vivienda, comenzó don Arturo. Este apartamento está a su disposición durante al menos 3 meses. En ese tiempo podrá recuperarse, encontrar un trabajo, ahorrar para alquilar su propia casa. Los gastos de comunidad los pagaré yo. No se preocupe por eso. Don Arturo. Espere. Aún no he terminado, levantó una mano. Segundo, el trabajo. En mi oficina se necesita un administrativo, alguien que reciba a los clientes, conteste al teléfono, gestione la documentación. No es nada complicado, pero es un trabajo estable con un sueldo decente. Si acepta, puede empezar la semana que viene. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Me está ofreciendo trabajo? Sí, asintió él con calma. Realmente necesito un administrativo. No es un puesto inventado. La chica anterior se fue de baja por maternidad hace un mes y desde entonces no encontramos a nadie. Así que me haría un favor si aceptara. Sofía sintió una calidez extenderse por su interior. Trabajo, vivienda, la oportunidad de empezar de nuevo. Y tercero, continuó don Arturo, el abogado. Tendrá que tramitar el divorcio. ¿Y es conveniente hacerlo bien? Para que su marido no tenga nada que reclamarle. Tengo un buen abogado. La ayudará con todo el papeleo. Eso también corre de mi cuenta. No se preocupe. Sofía dejó la taza sobre la mesa porque las manos le empezaron a temblar. ¿Por qué hace todo esto? No soy nadie para usted. Solo un encuentro casual. Don Arturo tomó un sorbo de café y la miró a los ojos. Ayer le hablé de mi hija, de cómo sufrió en su matrimonio y yo no la ayudé a tiempo. Han pasado 20 años desde entonces, pero todavía no me lo puedo perdonar. ¿Y sabe qué he aprendido en todos estos años? Que la bondad no se puede dejar para después. Cuando ves a una persona en apuros y puedes ayudar, tienes que hacerlo de inmediato, sin pensarlo, porque luego puede ser demasiado tarde. Sofía sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No sé qué decir. No diga nada, don Arturo le tendió una servilleta. Simplemente acepte. Coja este trabajo, viva aquí, divórciese de ese hombre y construya una nueva vida. Es joven, inteligente, tiene todo el futuro por delante. No deje que el pasado la retenga. Sofía se secó las lágrimas y asintió. Acepto. Acepto todo. Gracias, don Arturo, por todo. Los días siguientes pasaron como en una nebulosa. Sofía se reunió con la abogada que le recomendó don Arturo. Una mujer estricta de unos 50 años con una mirada penetrante. Escuchó su historia. Le hizo algunas preguntas y le aseguró que el divorcio sería rápido e indoloro. No tienen hijos en común, ni prácticamente bienes gananciales, explicó la abogada. El apartamento está alquilado a nombre de su marido. El coche también es suyo. Así que no hay nada que repartir. Presentaremos la demanda. En un mes el juicio, y será usted libre. Javier llamó a Sofía varias veces. Al principio, gritó, la acusó, le exigió que volviera. Luego, intentó apelar a la lástima, diciendo que la echaba de menos, que cambiaría,
que podían empezar de nuevo. Sofía lo escuchaba y se sorprendía de cómo antes había caído en esas manipulaciones. Ahora todo era tan transparente, tan evidente. Le respondía con calma que su relación había terminado, que iba a solicitar el divorcio y que no quería tener más contacto con él. A la quinta llamada, Javier dejó de insistir. Una semana después, Sofía empezó a trabajar. La oficina de Construcciones Vega estaba en un moderno centro de negocios, en la 7ª planta. Un amplio vestíbulo con ventanales panorámicos, una cómoda recepción donde estaba su mesa. Don Arturo le presentó a sus compañeros, gente amable que recibió a la novata con calidez y sin preguntas indiscretas. El trabajo resultó no ser tan difícil como Sofía temía. Atender llamadas, concertar citas para los clientes, gestionar una base de datos, pedir material de oficina. Rápidamente se adaptó al ritmo. Aprendió a usar los programas y memorizó los nombres de los clientes habituales. Y lo más importante, le gustaba. Le gustaba sentirse útil, una parte necesaria del equipo. Por las tardes, volvía al apartamento, se preparaba la cena y leía los libros que había aparcado durante tanto tiempo. Llamaba a su madre para contarle que todo iba bien, que había encontrado trabajo y vivía separada de Javier. Al principio, su madre se preocupó, le hizo muchas preguntas, pero Sofía la tranquilizó, prometiéndole que iría a visitarla pronto para contárselo todo. A veces la visitaba Lucía, la nieta de don Arturo. Una chica alegre y enérgica de unos 20 años, con el pelo corto y ojos traviesos. Se hicieron amigas rápidamente. Lucía le hablaba de la universidad, de su novio, de sus planes de futuro. Sofía la escuchaba y sentía una sana envidia. Así es como se debe vivir, con ligereza, con libertad, sin preocuparse por la opinión de los demás. Pasó un mes. El juicio fue rápido. Una mera formalidad. Javier ni siquiera se presentó, envió a un procurador. Sofía recibió el certificado de divorcio y sintió cómo se le quitaba de encima el último peso. Ya no era la esposa de nadie, era simplemente Sofía. Y eso era maravilloso. Don Arturo la invitó a comer al mismo restaurante donde todo había comenzado. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y Sofía contemplaba la ciudad, bañada por el sol de otoño. ¿Y bien?, preguntó don Arturo, sonriendo. ¿Cómo se siente? Libre, respondió Sofía con sinceridad. Por primera vez en muchos años, verdaderamente libre. Eso está bien, asintió él. ¿Y tiene planes de futuro? Sofía se quedó pensativa. Quiero ahorrar dinero y alquilar mi propio piso. Pequeño. Un estudio. Pero mío. Quiero hacer un curso de reciclaje profesional. Quizás, más adelante, volver a la enseñanza. Y también quiero simplemente vivir, ser feliz, sin miedo, sin esa tensión constante. Excelentes planes, aprobó don Arturo. ¿Y lo conseguirá todo? Estoy seguro. Es usted una mujer fuerte, Sofía. Simplemente, antes no tenía a nadie que se lo dijera. La echaba de menos a usted, sonrió Sofía. Un abuelo que me apoyara y creyera en mí. Bueno, yo no me voy a ninguna parte, se encogió de hombros don Arturo. Considéreme su abuelo adoptivo. Lucía ya la llama su hermana, así que ahora somos una familia. Sofía sintió que se le humedecían los ojos, pero eran lágrimas de alegría, no de pena. Esa noche, al volver al apartamento, se acercó a la ventana y miró a la calle. Llovía, igual que aquella terrible noche. Pero ahora Sofía no le tenía miedo. Estaba en un lugar cálido, seguro, en su propio espacio. Y la lluvia tras el cristal no le parecía una amenaza, sino simplemente lluvia, parte de un mundo que ya no la asustaba. 6 meses después, Sofía alquiló su propio apartamento, un pequeño estudio en las afueras. Don Arturo la ayudó con la mudanza. Lucía le trajo plantas de interior como regalo. Los tres tomaron el té en su nuevo hogar, y Sofía los miraba y comprendía que aquello era la verdadera felicidad. No estaba en un piso grande, ni en cosas caras, ni en el estatus de mujer casada, sino en la libertad. En estar rodeada de personas que te aprecian simplemente por ser quien eres. Javier no volvió a aparecer en su vida. A veces le llegaban rumores de que se había vuelto a casar con una chica joven. Sofía no sentía ni rabia ni rencor, solo una ligera lástima por esa chica y la esperanza de que tuviera la fuerza de irse a tiempo si algo iba mal. Y 6 meses más tarde, Sofía se matriculó en un curso para maestros y comenzó a prepararse para volver a su profesión. Don Arturo la apoyó en todo momento, diciéndole que siempre faltan buenos maestros, que seguro que encontraría trabajo. Y una tarde, mientras Sofía estaba sentada en su pequeño balcón con una taza de té, mirando las estrellas, de repente se dio cuenta, su vida había comenzado de nuevo. Aquella terrible noche bajo la lluvia no había sido el final, sino el principio de un camino hacia su verdadero yo. Recordó las palabras que don Arturo le dijo la primera noche: todo irá bien, se lo prometo. Y no la había engañado. Todo, realmente, había salido bien.
No de inmediato, no sin dificultades, pero poco a poco su vida se había enderezado, llenándose de sentido y alegría. Sofía terminó su té, entró en casa y abrió el ordenador portátil. Empezó a escribirle un correo a don Arturo, sin ningún motivo en particular, solo para darle las gracias una vez más, para compartir sus noticias, para contarle sus planes. Él siempre respondía a sus correos, se interesaba por sus asuntos, le daba consejos. Querido don Arturo, empezó a teclear, quiero darle las gracias. No es la primera vez y probablemente no será la última. Gracias por haberse detenido aquel día en la carretera, por haber creído en mí cuando ni yo misma lo hacía, por haberme demostrado que la bondad existe y que hay gente dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio. Usted cambió mi vida, y le prometo que no le decepcionaré, que me convertiré en la persona que usted vio en mí aquella noche de lluvia. Releyó lo que había escrito, pulsó, enviar y sonrió. La vida continuaba, y era maravillosa. Gracias por haber escuchado esta historia.